tengan en cuenta esta ley. Muchas gracias y esperamos que sea una realidad que llamen a esta corporación. Concejal Germán Zapata. Gracias, presidente. Yo creo que los empleados salieron igual que el profesor o el jefe. Y ese es el caso de la señora Cordero. El servicio al cliente del IGAC es desastroso, sin respuesta, sin resultados, igual como la respuesta que hoy hemos tenido acá de la señora Cordero, ante la inquietud de todos los cartageneros que vemos cómo el patrimonio, como lobo feroz, se lo están devorando a través de unas medidas carentes de un sustento técnico. Y que me preocupa, señor secretario, cuando ahorita le hice la pregunta, y lo corroboró la doctora Saray en su intervención, de cuántos predios son visitados o fueron visitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y no tenemos esa respuesta. Entonces, el doctor Salín tiene razón cuando dice que compramos el televisor sin las instrucciones o sin la garantía. Yo creo que esto merece una revisión total. La ciudad tiene alrededor de 250.000 predios, doctor Benedetti, y están tributando alrededor, o están para tributar 228.940. Si el recaudo está en un 40%, es decir, que solamente están pagando el 90%, alrededor de 90.000 predios. Entonces, con estos incrementos la morosidad va a seguir incrementándose, y lo dijo el doctor Américo Mendoza. Yo quiero, doctor Lequerica, secretario, doctor Lequerica, y yo creo que algunos colegas lo han manifestado, que le lleve este mensaje a Carlos Otero. Es como cuando usted va a un centro comercial y ve una actividad de mercadeo y dice promoción del tanto por ciento de descuento. La solución no es el porcentaje de descuento para el pago oportuno en este momento. Si se pasó del 10-20 al 15-30, no es esa la solución, porque la problemática sigue y en el 2014 simplemente estamos trasladando el problema más adelante. Esto requiere, y lo decía David Munera, una solución de raíz. Esas son pañitos de agua tibia y una solución momentánea, que nada soluciona la problemática, que desestima a los empresarios, a la inversión, y aumenta. Y yo no sé qué es lo que pretende el señor presidente de la República cuando hablamos de equidad y de igualdad, si estamos incentivando el latifundio, cuando hablamos de desmovilizar grupos guerrilleros, cuando los primeros que deben desmovilizarse son los ladrones de cuello blanco en nuestro país. Es una muestra más de la inequidad que tenemos y que la brecha entre la riqueza y la pobreza sigue incrementándose, y Cartagena no quiere ser ajena a eso. Una ciudad que carece de obras y de vías, y cuando hay una obra macro sale a flote por los escándalos de corrupción y de atrasos en las mismas obras. Es nuestra responsabilidad defender los intereses de los cartageneros, promover que se paguen los impuestos oportunamente, pero también que sea bajo un pago justo y moderado, y la ciudad no puede permitir que en menos de 3 años se le haga un estudio nuevamente, saliéndonos de la normatividad. Y peor aún, si vemos que más del 40% se les incrementaron, perdón, más del 28% se les incrementó por encima del 40%, estamos hablando de más de 28.000 predios. El artículo 129 de la resolución número 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dispone que el propietario o poseedor podrá obtener la revisión y rebaja del avalúo en la oficina de catastro correspondiente
cuando demuestre que el valor no se ajuste a las características y condiciones del predio. Entonces, en ese sentido, dadas las circunstancias, creo que vamos a tener que hacer una revisión de 228.940 predios para que se haga ese reajuste y se pague oportunamente, como debe ser, porque si no hay pago de impuestos, no vamos a tener obras en la ciudad, y eso sí que sería peor el remedio que la enfermedad. Ese es el sentir de la mayoría de los cartageneros y es una problemática que hay más de la ciudad. Y yo quiero leer 2 párrafos de 5 que envió un ciudadano en una carta al presidente de la República, ya para terminar, con fecha de hoy 5 de febrero del 2013, y dice: Dios dé a usted sabiduría y prudencia. Nuestra ciudad es conocida y con sobrada razón como histórica y estoica. Ahora estamos sometidos no por Pablo Murillo, sino por el IGAC, quien no sabemos, avalado por qué ley, nos ha incrementado el catastro en una forma totalmente inversa al salario mínimo. Señor presidente, aquí nos hicieron una actualización hace 2 años y ahora nos vinieron con incrementos del 40%, del 50% y hasta más. Dice otro párrafo más adelante. Usted sabe, señor presidente, que aumentos exagerados usted sabe, señor presidente, que aumento exagerado del catastro es incremento exagerado del patrimonio con la consecuente cascada impositiva. Permítame que me está entrando una llamada. Un poco tarde, pero hoy, el 5 de febrero, se reúne el Consejo y hará un estudio del tema. Confío y confiamos en el señor presidente que usted se interesará en esta situación que afecta enormemente a nuestra economía familiar. De hecho, este aumento está disparado por la inflación en Cartagena en más del 3% mensual. Hecho lamentable que deberá tener en cuenta el DANE. La situación, según noticias, ha sido nacional, pero aquí la sentimos más. Confiamos en que esta temática sea atendida con prontitud para que el cobro y recaudo del predial no nos convierta en epidemia económica. La ciudad tiene una morosidad enorme y con estas medidas se incrementa aún más, lo cual no es sano para ninguna administración ni para la salud física y económica de las familias. Del señor presidente, con respeto y aprecio, confiado uno de los ciudadanos de la ciudad de Cartagena. Yo quiero que señor presidente, cuando hacíamos la citación de quienes no se habían excusado, se tomen las medidas de acuerdo a la normatividad y como lo rige nuestro reglamento interno, cómo vamos a hacer para que esta señora no ocurra lo que ocurre cuando van los ciudadanos a pedir inquietudes al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Me da mucha tristeza también que en el distrito también dejamos que pasen las cosas. Al señor director de impuestos le enviamos una petición donde le pedíamos que nos dijera cuánto era la pérdida del cobro de impuestos tras la delimitación que el IGAC hacía con la pérdida de más de 5.000 hectáreas que perdemos con Turbana, y la respuesta fue que le dijera cuáles son los predios. Si nosotros no sabemos cuáles son los predios que estamos perdiendo en un mapa de Cartagena que ya no es el mismo de hace 2 años, estamos jodidos. Gracias, presidente.